Continuamos conversando con el economista petrolero Rafael Quiroz. Pero bueno, dejando un poco de lado el tema de las energías alternativas, porque eso es un tema que bastante amplio. Muy amplio, ¿verdad? Sí. Y por supuesto soy partidario, me imagino tú también, de que se diversifiquen las fuentes de Seguro, energía, seguro. sin sacrificar una por otra en este momento, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo somos un país petrolero. Sí. Pero volviendo al tema de las políticas petroleras, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la política petrolera que se planteaba Betancur, la que se plantea Chávez, la que se plantea Maduro, y la que tiene como propuesta la oposición hoy? Bueno, liderada por Juan Guaidó, que es además militante del Partido Voluntad Popular, ¿no? sí, bueno, yo no conozco propiamente la política que se proponga la oposición como tal, de verdad, la política petrolera. He encontrado algunas cosas en el libro de Leopoldo López de Venezuela Energética. Y la verdad que el libro a mí me decepcionó, ¿no? En parte, ¿no? Me decepcionó en parte porque no solamente por algunas faltas de categorías allí, de algunas fallas en conceptos, algunos códigos propios, por así decirlo, de que se refiere a la economía petrolera, están ausentes y no logra, se ve que no hay un control conceptual de varios términos. Metodológicamente incluso tengo en forma muy personal algunos cuestionamientos en relación a ello, pero yo diría a grandes rasgos, una de las cuestiones que encontré grueso en el libro de Leopoldo López y Gustavo Vaquero, el uno economista y el otro ingeniero, entiendo que petrolero, es, ejemplo, su desconocimiento en relación a la OPEP. En la página 83. Ah, pero tú te estudiaste el libro y todo. Total, lo tengo subrayado y bien, y bien señalado y con objeciones y con algún comentario. Pero recuerdo que en la página 83, para un análisis que ellos hacen del mercado mundial del petróleo, sobre el mercado venezolano, etcétera, etcétera, ellos parten de una premisa falsa. ¿Por qué? Porque si bien el cuadro, las cifras que establece el cuadro están bien hechas, están bien elaboradas, no así su concepto. El título del cuadro dice, estas eran las cuotas de los países miembros de la OPEP para 1973. Estimado Leopoldo, en 1973 la OPEP no había establecido todavía el sistema de cuotas. Ese sistema de cuotas arrancó en 1982. Si usted está partiendo en 1973 con un cuadro como premisa para análisis, bueno, el análisis, por supuesto, está totalmente equivocado, porque está partiendo de una falsa premisa. Entonces, allí me doy cuenta, por supuesto, de que ellos en conjunto no se han leído un libro sobre la OPEP, pero estoy totalmente seguro. Y aparte de eso, más allá de algunas cifras equivocadas que dan en relación a la producción petrolera de Arabia Saudita y a las relaciones, a la relación también petrolera o a la cifra petrolera de Venezuela, está equivocado. Confunde el concepto de lo que es nacionalización petrolera con estatización o con privatización de la industria petrolera. Para él no hay nacionalización si no hay privatización. Eso es totalmente equivocado. Tú nacionalizas una empresa que es extranjera, la nacionalizas cuando la hace venezolana, ya sea para el sector público o para el sector privado. Pero no puede ser de que usted crea que hay nacionalización solamente si se le vende o si la compra el sector privado. Entonces, si la compra el Estado venezolano, o sea, el sector público venezolano, entonces ahí no hay nacionalización. Por supuesto que hay. Y entonces, esa clase de concepto, por cierto, le hace el juego a algunos sectores empresariales en Venezuela que cuestionaron la nacionalización por el hecho de que no se le entregó a ellos al sector privado, sino que se le entregó al sector público. Por cierto, la desnacionalización petrolera es una opción hoy. ¿La desnacionalización? No creo que sea una opción hoy. Podrá ser una opción, pero equivocada, por supuesto. Yo creo que hay que reafirmar el posesionamiento, la pertenencia al Estado venezolano de la industria petrolera. Ese es otro elemento, por cierto, que yo cuestiono mucho en el libro de Leopoldo López y de Gustavo Vaquero, porque ellos juegan con una especie, yo diría,
de dicotomías, de términos como nación, Estado, gobierno, y tienden a confundir de que la empresa petrolera, como todas las riquezas naturales, incluyendo el petróleo, el oro, la bauxita, etcétera, etcétera, todas las riquezas naturales, incluyendo los llanos venezolanos y por supuesto la cordillera andina, son de la nación, entonces no puede ser administrada por el Estado, sino que tiene que ser nuestra. Entonces ellos hablan de la democratización del petróleo y por consiguiente de que ese petróleo debe pertenecernos a cada uno de nosotros. Yo creo que es una forma un poco irresponsable, por no decirlo demagógica, y de populismo petrolero, tratar de inculcar de que a final de cada año nosotros tengamos una acción de la industria petrolera, así sea un porcentaje en nuestros bolsillos, para que pueda decir de que el petróleo es nuestro. No, el petróleo venezolano es de la nación. Es de todos los que componemos la nación, pero no es en forma particular, no es en forma individual, no es en forma personal, es una pertenencia global, es una pertenencia de todo, en un conglomerado y en función y en el bien colectivo general, pero no en una persona. Por cierto, esa tesis no es nada propia de Vaquero y de López, de Leopoldo López y de Gustavo Vaquero. Es una vieja tesis que dejó mi extinto amigo Alberto Quiroz Corradi, y también la proponía Luis Justi también, que fue por supuesto nefasto en lo que fue el fracaso de la política petrolera de los años 90. Pero fíjate, Rafael, pero uno se plantea, ¿por qué no hay compañías petroleras venezolanas privadas, por ejemplo, que invirtieran en igualdad de condiciones o mejores condiciones que los chinos, sí, que los vietnamitas, que los... Sí, hay compañías venezolanas. Hay tres, cuatro compañías petroleras. ¿Pero qué peso tienen? Y están, bueno, el peso es otra cosa porque por el peso de capital. ¿Cuál es el problema? El problema es que el empresario venezolano, Vladimir, no tiene, yo diría, la fuerza financiera, no tiene el músculo financiero, como llaman ellos, para invertir en la industria petrolera. La industria petrolera no es para invertir 4 loches, no es como invertir en una zapatería o en una fábrica de muebles, ni mucho menos. Porque hay pequeñas contratistas, pero una empresa petrolera venezolana de renombre privada no la hay. Bueno, por eso, más todavía a mi favor de lo que en relación a lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el empresario venezolano, y eso pasa, yo diría casi en todos los países de América Latina, el empresario venezolano es cortoplacista, no le gusta arriesgar el dinero para largo plazo, y en petróleo usted no invierte hoy para recoger mañana o la próxima semana o el próximo mes o dentro de 2 o 3 meses, ni siquiera en un año. Entonces, como es cortoplacista, es holgazán en términos de inversión, en términos de esperanza y de paciencia por la rentabilidad, bueno, entonces resulta que en ellos no ambientes. Bueno, con un caso está, por ejemplo, los cineros. Cinero puede tener una gran cantidad, pues se calcula su capital sobre los $6.000 millones. ¿Por qué no ha invertido ni siquiera un centavo en la industria petrolera? Porque él es cortoplacista, él invierte en canales, radio, televisión, bueno, muchas cosas, qué sé yo, pero no en la industria petrolera. El negocio petrolero es un negocio serio. Pero, por ejemplo, esa idea de que cada venezolano pueda tener acciones o recibir un dividendo, ¿por qué eso no es conveniente? Mira, no es conveniente por varias cosas, porque quien mejor puede manejar las ganancias de una industria petrolera en nombre de la colectividad es el Estado. Pero lo ha hecho, no lo ha hecho bien. Lo ha hecho mal pésimamente pero eso no quiere decir de que por eso usted va a privatizar entonces la industria petrolera. Porque entonces, bueno, un momentico, pero es solamente la industria petrolera. Todas las empresas del Estado están mal manejadas hoy en día, están mal gerenciadas. Entonces vamos a privatizar, vamos a vender al sector privado todas las empresas del Estado. Pero también los institutos autónomos, los organismos del Estado, los ministerios. Entonces vamos a privatizar todo eso. Miraflores es un desastre. Vamos a privatizar también Miraflores. Ese no puede ser el argumento. Bueno, pues simplemente cambie la dirigencia política a los que manejan el Estado, que es el gobierno. El gobierno es el ente administrativo, político, para manejar el Estado. Entonces, es una cuestión simplemente de gerentes, es una cuestión de quiénes manejan el Estado. Bueno, para eso hay elecciones o deben propiciarse elecciones, ¿entiendes? Para que una empresa petrolera como PDVSA sea productiva y esté bien manejada.
pero repito, si no puede ser el argumento para privatizarla. Entonces, el Estado es el que puede velar mejor por el beneficio colectivo, por el beneficio general, y no los particulares, porque los particulares cada uno, es que eso lo que hace es reafirmar. Es un libro lleno de contradicciones, me doy de cuenta, porque ellos plantean, bueno, que desmontar la Venezuela rentística, pero por otro lado resulta que la está reafirmando cuando le está diciendo a cada venezolano, usted va a tener una acción, usted va a tener parte de la ganancia de la industria petrolera en su bolsillo a fin de año. Entonces, bueno, si el venezolano holgazán dice, bueno, pues yo antes no la tenía y ahora la voy a tener, bueno, yo me voy para un paramondino por allá, pues a pasar mis años y simplemente a recoger cada año o cada 6 meses o cada mes, qué sé yo, los beneficios de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano, al contrario, eso fortalecer el paternalismo del Estado venezolano, que todo lo rifa, que todo lo regala, que todo lo da y que ahora va a dar las acciones para que maneje sus recursos, en los cuales puede invertir, lo dicen allí, para comprar una casa, para salir de una hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, no puede dejársele desmantelar al Estado venezolano de las funciones que tiene como Estado. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, ¿cuáles son, en tu opinión, las medidas que hay que tomar en este momento? Si tú tuvieras en tus manos decisiones sobre el ámbito petrolero, ¿cuáles serían las medidas que se impulsarían en una circunstancia como la que vive Venezuela? ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué mirada hacia el futuro? Vamos a la pausa, ya venimos con Rafael Quiroz.